grupo tomará el eje de las desigualdades en el acceso a la educación superior, vinculándolo con el contexto de la actual pandemia. Comenzaremos realizando un breve recorrido sobre los orígenes de la educación en nuestro país para ir profundizando en las particularidades y las tensiones que se presentan en el nivel superior. Si hay algo que la pandemia del COVID puso en evidencia a la hora de implementar la modalidad virtual en materia de educación, es la gran brecha digital y las desigualdades estructurales a las que están sometidas, por un lado, los alumnos y alumnas, y por otro lado, también los docentes. La pandemia ha obligado al Estado a tomar posiciones y a adoptar ciertas medidas. Pero en este sentido, nos parece interesante compartir la idea de Tenti Fanfani, que sostiene que la calidad de los procesos educativos depende no solo de lo que las escuelas están en condiciones de ofrecer, sino también y fundamentalmente de lo que los alumnos no están en condiciones de recibir. Mabel Twice nos plantea que el Estado no es algo externo a la sociedad o que aparece a posteriori, sino que está intrínsecamente ligado a la constitución de la sociedad capitalista, porque es el garante de la relación social capitalista. Precisamente esta relación antagónica y asimétrica es la que le da su carácter típico y la que lo diferencia de otras relaciones sociales. La manera en que se manifiesta concretamente esa relación entre dominantes y dominados remite a las distintas formas históricas del Estado. Pero las relaciones de dominación no obedecen a lógicas autónomas o abstractas de circulación del poder, sino que hunden sus raíces en las relaciones sociales de producción. Es la asimetría y el antagonismo entre los propietarios de los medios de producción social y los productores directos lo que está en la base de la desigualdad de la relación estatal en el capitalismo. Desde los orígenes de la formación del Estado, este ha proyectado un sistema educativo acorde a sus propios objetivos. La educación nunca estuvo ajena a los intereses de clase, a pesar de su apariencia de neutralidad y universalidad. Por lo que a cada proyecto de país, a cada esquema de acumulación capitalista, le correspondió un determinado proyecto para adecuar la educación a los intereses de las clases dominantes. El pilar ideológico que impusieron estas clases en la estructuración de la educación es que éste está basado en una supuesta igualdad, y allí radica la expectativa y la esperanza del conjunto de las familias. Sabemos, como lo enuncia Bourdieu, que esta es una ilusión, y que las condiciones materiales de existencia hacen la diferencia a la hora de la trayectoria escolar. Pero lejos de la resignación, históricamente los trabajadores y las trabajadoras de la educación de todo el país hacemos esfuerzos denodados en contextos diversos para garantizar que, aunque sea mínimamente, esas brechas se acorten. Bien, siguiendo con lo que plantea mi compañera y en función al rol del Estado, ¿no? El mismo tiene la responsabilidad de asegurar que todos los pobladores del territorio accedan a la educación, revalorizando a la misma como un derecho. En este sentido, Oxlack plantea que el Estado es el agente de una sociedad capitalista y tiene como rol administrar y responsabilizarse de las demandas de las instituciones educativas. Dicho Estado debe reconocer la necesidad de tres pactos fundacionales. Por un lado, la gobernabilidad, que en el siglo XIX se conocía como orden, asegurar las condiciones de estabilidad para la producción. Por otro lado, el desarrollo social del trabajo, ¿no? La función del aparato estatal, el mercado y la sociedad. Y por último, y principal, digamos, en relación a lo trabajado, el pacto relacionado con la distribución. Cómo se reparten los excedentes en una sociedad, esto de equidad distributiva. ¿Quién recibe más, quién recibe menos, ¿no? Y acá nuevamente el Estado como agente de la sociedad y la sociedad como principal demandante. Bueno, en relación al último punto, esto es muy complejo porque existe una diferenciada desigualdad
en cuanto al acceso a los recursos de la dominación y de la información. En este sentido, el Estado debe resolver el problema, atender a dichas demandas y regular el acceso a los diferentes recursos, siendo equitativo y eficaz. El Estado, entonces, como relación social y aparato institucional, tiene que interactuar con el ciudadano, responder a las demandas y escuchar, pero es de suma importancia que dicha participación sea recíproca, ¿no? Y en relación a lo planteado y a la problemática desarrollada, ¿no? Esto de la brecha digital en la educación superior, el Estado, ¿no? Observamos que el Estado cumple una función importante atendiendo a la sociedad alarmada, preocupada, con pocos recursos, continuar con la educación a pesar de las circunstancias. Pero, al mismo tiempo, es observable lo dificultoso y en ocasiones imposible el acceso a dicha información por parte de los y las estudiantes. Y en este caso, se visualiza claramente una dificultad social en nuestro territorio. Bueno, y profundizando los aportes de mis compañeras para poder entender mejor las problemáticas educativas y las políticas actuales, debemos remitirnos a los procesos históricos de construcción del sistema público universitario, como un derecho y el rol que el Estado asumió frente a ella. En este sentido, podríamos determinar 3 momentos importantes. El primero es el movimiento reformista de 1918, que se realizó en Córdoba bajo las banderas de autonomía universitaria, cogobierno y libertad de cátedra, donde eran muy pocas las voces que se levantaban pidiendo la gratuidad. Una de ellas fue la voz de Gabriel del Mazo, quien sostuvo la legitimidad del carácter gratuito de los estudios universitarios, donde presentó un proyecto que insta en aclarar qué se entiende por universidad democrática o popular, y la vincula con el aumento de la colectividad de estudiantes. Por otro lado, como un segundo momento, tenemos en 1949, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, que se promulga y se firma el decreto 29.337 de gratuidad de la enseñanza universitaria. Se eliminan los aranceles de todas las universidades nacionales y se crea la Universidad Obrera Nacional, donde se suprimen los exámenes de ingreso. Esto que hace permite que así se puedan incorporar los sectores más populares, los sectores vulnerables a la universidad. Aunque la eliminación de los aranceles no alcanzó para garantizar el acceso universal a la educación superior. Tal así que, por último, durante los años 2003-2015, bajo el gobierno popular kirchnerista, la financiación universitaria tuvo su mayor auge, propiciando de esta manera la creación de nuevas universidades situadas en el conurbano bonaerense. Pero las tensiones y discusiones respecto a la gratuidad de la educación superior comienzan a surgir bajo los diferentes gobiernos neoliberales, que amenazan los principios del carácter público y privado, dado que la educación superior comenzó a ser vista como un bien, como un gasto y no como un derecho. Esta postura es fuertemente impulsada por la instalación de las políticas monetaristas, la libertad del mercado y la reducción del sector público. Y bueno, remitiéndonos a las palabras de Adriana Pulgriós, debemos destacar que la imposibilidad de avanzar sobre la idea de gratuidad fuera de gobiernos populares o democráticos, ya que la idea de gratuidad viene vinculada a políticas de justicia social. Bien, como vemos, el recorrido de la universidad fue largo en este sentido de derechos. Hubo mucho esfuerzo, mucha constancia, hasta que, bueno, se pudo lograr en sentidos de derecho alcanzar a la gente trabajadora, la gente humilde y de bajos recursos. Es muy importante, y lo vemos y lo vamos a seguir teniendo como muy importante este derecho, la expansión del derecho a la educación en todos los sectores. Hay 2 puntos muy importantes que Loyola nombra en su escrito de 70 años de universidad, que se ponen en tela de juicio, ¿no? Que es la masividad y la gradualidad.
la finalidad de una carrera y la masividad en cuanto a la gratuidad, ¿sí? El ingreso sin filtros a las universidades. Creo que se pone muy importante estos dos puntos, porque a la hora de hablar de ajuste fiscal, la educación pública es la primera que tiene ese golpe, ¿no? Que tratan los diferentes gobiernos que están en contra de esto, tratar de hacer una reducción en lo que es la educación pública, especialmente buscando el sector de la calidad, ¿no? de esto que dicen que ajustando la educación pública en lo que sería el terciario o el universitario, nos va a llevar a un mejor puerto. Creo que eso es totalmente erróneo. ¿Sí? Estos críticos o políticos o quien sea hablan en un solo criterio, que es la terminalidad de la universidad o del terciario, buscando solamente una continuidad pedagógica, terminando una carrera, y se olvidan del contexto, el contexto de la gente obrera, trabajadora, ¿sí? Que las trayectorias que cada uno lleva y sus historias en su familia son todas distintas, y no todos pueden terminar a tiempo o en forma como algunos requieren. Por eso la universidad pública está para que todos podamos y todas podamos alcanzar este objetivo de entrar a la universidad y llevar la carrera como uno pueda y como uno quiera, ¿sí? Teniendo en cuenta que todos trabajan y estudian al mismo tiempo, tienen que bancar una familia, tienen hijos, trabajan 12 horas por día, el llevar el alimento también a la universidad, que también cuesta, el irse hacia una universidad, todo es plata, todo es trabajo, todo es sacrificio para la clase obrera trabajadora, ¿sí? Entonces, en ese sentido, se olvidan de ese punto muy importante, ¿sí? De que muchos también son nuevos en la universidad y no tienen familiares que hayan ido a la universidad, son primera promoción, primera vez que entran a la universidad, muchos tienen padres que ni siquiera han terminado el secundario, y creo que este derecho de extender este derecho es muy importante. La universidad pública está para incluir socialmente y para ampliar este derecho, no para vulnerarlo. Bueno, a modo de conclusión, podemos afirmar que la universidad a nivel nacional, como decía mi compañero, garantiza el derecho a la educación superior gratuita. Luego de todo el recorrido que mencionamos anteriormente, hoy se sitúa con una fuerte participación estudiantil, libertad de cátedra y la importancia de la creación de muchas universidades nuevas. La concepción del derecho a la educación es una larga construcción histórica que va a venir a variar de acuerdo a los modelos de Estado y sus reformas, en el marco de las tensiones e intereses de los distintos actores sociales que intervienen y en función de las políticas implementadas. Paviglianti, 1993. Cabe entonces repensar qué se entiende hoy por estas políticas, por un efectivo cumplimiento del derecho a la educación, en el marco de una sociedad democrática, y reformular sus alcances en materia educativa para garantizarlo, entendiendo que la acción o inacción en la toma de decisiones va a determinar la inclusión o exclusión de los sectores más vulnerables en el sistema educativo, en este caso en las universidades. En este sentido, en este contexto actual de pandemia, las instituciones en general se vieron obligadas a transformar su llegada a los estudiantes, desplegando una gran variedad de herramientas necesarias para garantizar la continuidad pedagógica. Esto no se vio reflejado en la total mayoría de las universidades e institutos de formación docente o de nivel superior, solo en aquellos que toman como política la educación como derecho. Esto es así porque esas viejas tensiones aún persisten en el discurso circulante. Siguiendo los lineamientos que presenta Puigros, sin duda la eliminación de los aranceles no alcanza para garantizar el acceso a la universidad, el acceso universal a la educación superior, perdón. Si bien existe una relación entre la mejoría de la situación económica de los sectores medios y populares y el ingreso a las universidades, garantizar este derecho requiere de un real posicionamiento desde el Estado. Es cierto que en el caso argentino también debe tenerse en cuenta una cultura y una tradición por las cuales las universidades públicas se han mantenido gratuitas.
El país se ha visto beneficiado por una mayor cantidad de estudiantes y profesionales provenientes de sectores medios y populares. Ello aporta un clima cultural más democrático en el país. Sin embargo, el cambio fuerte se da a raíz de la creación de universidades situadas en el conurbano bonaerense. Es justamente gracias a estas universidades que en situaciones de emergencia como la pandemia de público conocimiento, se sigue garantizando no solo el acceso a la universidad de los estudiantes, sino la permanencia y la continuidad a distancia. Bueno, de acuerdo a lo que expresan los compañeros y compañeras, es interesante destacar este posicionamiento respecto de la educación como un derecho, frente a quienes defienden el monopolio de las universidades tradicionales y manifiestan su rechazo a facilitar el ingreso de los sectores populares, y estas tensiones, es interesante porque estas tensiones aún siguen coexistiendo. Y esto queda demostrado con la declaración de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en la que sugirió la inutilidad de invertir en educación superior de los pobres durante una reunión en el Rotary Club, en la cual plantea, es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Bueno, es una prueba del acierto de la creación de estas universidades, que entre el estudiantado actual de la educación superior del conurbano, la mitad trabaja, muchos son la primera generación de universitarios en la familia, y es muy significativa la incidencia de alumnos provenientes de sectores tradicionalmente marginados de la educación superior. Abordando la educación superior como un derecho universal, sostenemos que la instancia creada para atender al bien común es el Estado. Se trata de un posicionamiento fundamental para quienes aspiramos a que todos nuestros jóvenes que terminan la secundaria tengan la posibilidad de ingresar a las universidades. Hoy resulta indispensable que las universidades además garanticen el acceso, por ejemplo, a Internet, que produzcan materiales digitalizados, que eviten esto de las fotocopias o los contenidos en venta por empresas, fundaciones, ONG, que tergiversan las orientaciones de las instituciones públicas con fines claramente mercantiles. Y en el escenario actual más aún, sostenemos que la continuidad pedagógica a distancia responde a un claro posicionamiento desde las políticas de Estado para garantizar ese derecho. Hago nuestras las palabras de Alberto Sileoni, ex ministro de Educación y profesor de nuestra UNAUR, cuando dice: escucho con mucha frecuencia en el ejercicio de mi práctica docente una reflexión que encierra la satisfacción por el acceso a un derecho. Los estudiantes reiteran que la universidad está cerca. La palabra cerca, a la vez que muro y valla, que remiten a encierro, también significa vecindad, proximidad. La cercanía geográfica de las nuevas universidades, junto con la amplitud de sus horarios y las estrategias de apoyo al aprendizaje estudiantil, multiplicaron objetivamente las posibilidades de los sectores sociales antes excluidos de los estudios superiores, y esa cercanía también es humana y cultural. La universidad ubicada en los barrios más populares pasa a ser un derecho a mano, al alcance, y deja atrás la imagen académica tradicional que la presenta distante e inalcanzable. Está cerca porque pudimos superar la arcaica discriminación que prescribía que en ciertos lugares sociales nunca son bienvenidos los más necesitados. Y es en este sentido que tenemos que posicionarnos para asumir con compromiso el desafío de lo que viene.